podemos dar inicio. Excelente, no, hombre, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Entonces, ¿empiezo directo ya? O no sé. Sí, por favor, Sí. doctor. Ok, Adelante. ok. Gracias. Excelente, ¿no? Pues antes que nada, primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, es un honor que me hayan invitado a empezar este ciclo de conferencias que me mandaste también. Es fantástico lo que han organizado. Un gusto también para mí, pues hablar para tamaulipecos, como mencionaste, pues yo pues nací y me crié en Victoria, muy orgulloso victorense. Y pues bueno, pues es un gustazo estar con ustedes. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Eh, Vamos a ver si funciona. Eh, sí, entonces estamos todos bien, ¿verdad? Con la pantalla, sí, sí se ve bien. Sí, se ve correctamente. Sí, bien, Excelente. gracias. Excelente. Bueno, pues vamos a empezar. Pues bueno, como se menciona, pues llevo ya un poco más de 10 años desde que terminé el doctorado y prácticamente toda mi investigación la he hecho sobre, una de las cosas que me apasiona es estudiar el bienestar de las personas, ¿no? Y cómo podemos mejorar el bienestar. Entonces, parte de lo que les voy a presentar el día de hoy es un poco mis reflexiones sobre muchas de las investigaciones que he hecho y también un poco cómo pensar hacia futuro. Entonces, cuando recibí la invitación, Ramiro, dije, bueno, pues, ¿qué les presento? Pues vamos a aventarnos con este tema, ¿no? Que es desigualdad en México ayer y hoy. Y esto es básicamente quiero empezar, o estoy empezando ya un libro, un poco platicando de la desigualdad y un poco conjuntando las investigaciones que he hecho. Entonces, espero que al final de la plática no queden indiferentes con lo que voy a decir. El objetivo de la plática es tal vez sentirnos incómodos, tal vez sentirnos que creemos todo lo que le estoy diciendo o tal vez de que no me creen y dicen que estoy exagerando. Entonces, ojalá que esta plática que les voy a hacer tenga ese resultado en cada uno de ustedes de qué información reciben. Entonces, bueno, mi Twitter, ahí está, soy RM Campos Vázquez. He estado la mayor parte del tiempo, soy profesor investigador en el Colegio de México. Estoy en licencia temporal para estar en Banco de México. Estoy en la subgobernatura con Gerardo Esquivel, colega que cuando pues, fue nombrado subgobernador, me invitó con él a estar ahí con él y acepté y pues estoy temporalmente ahí. Pero entonces, por supuesto, aunque esté ahí, las opiniones que diga no es, por supuesto, la opinión del Banco de México, no es opinión de la Junta de Gobierno, no es opinión del subgobernador, no es opinión del Colegio de México, es solo mía. Entonces, solo si hay algún comentario, solo díganme a mí, no es una posición institucional. Entonces, vamos a hablar. Si me estoy pasando, Ramiro, mándame un WhatsApp, aquí estoy, o en el micrófono me interrumpes. Vamos a ver, espero que están en los tiempos adecuados. O sea, la primera pregunta ¿es importante la desigualdad? ¿Nos debe de importar o no la desigualdad? Muchos dicen, no, nos debe de importar únicamente la pobreza. Pero como espero que quede claro al final, no hay reto más importante que tengamos enfrente como país que la desigualdad. Y por cierto, y espero también convencerlos en una parte de la presentación, tampoco hay, ese reto lo hemos tenido siempre, ha sido el pecado original de nuestro país y por eso es el desigualdad de ayer y vamos a llegar a hoy. El pecado original del país siempre ha sido la desigualdad y no hemos podido resolver ese reto. ¿Y por qué es importante la desigualdad? O sea, qué es lo que nos va a afectar? Bueno, pues alta desigualdad afecta el proceso de desarrollo completamente. O sea, alta desigualdad económica, no vamos a tener un desarrollo incluyente. ¿Por qué? Pues bueno, porque una mayor desigualdad hace más difícil que el crecimiento económico reduzca la pobreza. O sea, mientras cada vez hay más desigualdad, un impacto positivo de crecimiento no va a llegar tanto a los pobres. Eso es lo que se ha visto en la evidencia empírica. Otro problema de la desigualdad es de que va a estar relacionado con movilidad social. Entonces, uno creería que podemos tolerar la desigualdad si los que están abajo llegan arriba y los que están arriba llegan abajo y hay un proceso de movilidad en la sociedad, lo cual es sano, pero
La realidad es, y lo que hemos visto entre países, es que alta desigualdad está relacionada con nula movilidad social. ¿Qué significa esto? Que nacemos pobres, morimos pobres. Nacemos ricos, morimos ricos. ¿Y qué es lo que pasa con nula movilidad social y con alta desigualdad? Pues aumentan los problemas sociales. Tenemos problemas de embarazo adolescente, problemas de obesidad, problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de drogadicción. Todo esto está relacionado con desigualdad. Entonces, tenemos mayores problemas sociales. También, mayor desigualdad, tenemos un problema de balanza en el poder político. Los que tienen más, por supuesto, tienen mucho mayor injerencia en la legislación, en cómo se hacen las leyes, en lo que se discute de cuáles son los retos nacionales. Entonces, desigualdad es muy importante, no solo pobreza, no solo crecimiento. O sea, desigualdad es muy importante y lo más relevante y lo que quiero convencerlos después de aquí es de que la desigualdad nos afecta a todos. O sea, no es esto de que no es que la desigualdad solo afecta a los pobres porque son pobres. No, no, no. La desigualdad nos afecta a todos. Los ricos son afectados también. Los ricos también en países más desiguales, tienen mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de estrés que en otros países que no son tan desiguales. También tenemos mucho mayor gasto en cuestiones de seguridad, de protección, de irnos segregando, lo cual disminuye la cohesión social. Entonces, quisiera mostrarles dos cartones. Este es de 1819 y se titula Un inglés nacido libre. O sea, claramente pensamos que, bueno, tenemos la Constitución, tenemos nuestros derechos y lo que quisiéramos como país es que todos tengamos los mismos derechos, todos tengamos las mismas oportunidades. Y un poco la crítica de este cartón es que, pues bueno, podemos estar con la Constitución y podemos crear leyes y podemos quedar a hacer cosas, pero eso está escrito y pues si no cambiamos la ejecución de esas leyes, pues no va a cambiar mucho las cosas. Entonces, o sea, lo que este cartón nos está diciendo es, hay muchas cosas, pero solo quiero enfocarme en la parte de la Constitución, es que pues, o sea, está en los pobres ahí, pero no tienen los mismos derechos, el mismo acceso a las oportunidades que esa Constitución dice. Este cartón muy famoso, que es de 1819, de hace más de 200 años. Lo curioso es que otro cartón que llamó mi atención y que apenas me di cuenta cuando estaba preparando esta presentación, es que es 200 años después, el mismo fecha, 15 de diciembre de 1819 fue hecho este cartón y el 15 de diciembre de 2019 Malagón en El País tiene este cartón, que es relativamente similar pero de otra forma, que es los ricos tienen derechos, los pobres desechos. O sea, si tenemos una constitución es para tener oportunidades y potenciar el acceso a esas oportunidades a toda la población, no solo a una parte de la población. Si no tenemos el acceso a toda la población, nuestra sociedad no está funcionando. Y una sociedad así pues no puede funcionar y tiene problemas grandes, que lo vamos a discutir después. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo de una sociedad? ¿Cuál debe ser el objetivo de un país? Debe ser fomentar el desarrollo incluyente. Por supuesto que esto es maximizar el crecimiento económico. En los 80s, en los 90s, siempre ha sido, no, bueno, tenemos que crecer económicamente. Después nos preocupamos por desigualdad. No son sustitutos. O sea, no es uno o lo otro. Podemos lograr y debemos lograr los dos al mismo tiempo. Debemos de lograr que sea un desarrollo igualitario que llegue a todas las personas. En economía antes se pensaba que, bueno, tú nada más preocúpate por crecer y los beneficios van a llegar a todo el mundo. Pero la realidad es de que no fue así. Eso no es lo que ha pasado en las economías. Entonces, no podemos crecer a cualquier costo. Y hay un debate en la ciencia de, o sea, ¿qué es lo que causa el crecimiento sostenido? O sea, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que causa el crecimiento sostenido. Sabemos cómo poder acelerarlo, no sabemos cómo sostener ese crecimiento de forma continua. Sabemos que lo disminuye crisis, inflación, deuda excesiva, pero no sabemos cómo aumentarlo y sostenerlo, no sabemos qué ingredientes debemos de poner en la receta. Todos queremos llegar a Dinamarca o a Suecia, pero lo que pongas en los ingredientes va a importar mucho el orden en que lo pongas. Entonces, creo que lo que nos debería preocupar a todos antes de decir no, debemos de crecer antes, deberíamos de preocuparnos todos de que podamos ejercer nuestros derechos, de que los derechos que están en la Constitución puedan ser ejercidos por cualquier persona, ya sea en Ciudad Victoria, en San Pedro Garza García o en la montaña de Chiapas o la montaña de Guerrero.
Entonces, tenemos que tener un piso mínimo que potencie las capacidades de todos. Y en palabras de Francis Fukuyama, en estos libros que son fantásticos del orden político, es lo que necesitamos, por supuesto, es un Estado fuerte, capaz, con una burocracia independiente. Entonces, mi visión de México, de los últimos, del México independiente al menos, es que nunca hemos podido lograr un consenso que debemos de tener un Estado fuerte, capaz, con una burocracia independiente. Mi lectura de nuestra historia es que no existe ese consenso y mi temor todavía, como vamos a discutir al final, es que no creo que vayamos hacia allá tampoco. Entonces, pero eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo pensar en desarrollo incluyente? Pues generalmente pensamos en etapas del ciclo de vida. Pensamos que hay una etapa premercado antes de entrar al mercado laboral. A esto nos referimos con el periodo de embarazo, primera infancia, juventud. Luego hay una etapa donde participamos en el mercado laboral, es la adultez. Y luego ya dejamos de participar en el mercado laboral y es la etapa postmercado, es jubilación, muerte, adultos mayores. Para mucha gente, el Estado solo debe de intervenir en premercado, ¿sí? Lo que creo que debemos de hacer, si queremos garantizar oportunidades para todos, el Estado debe de intervenir en todos los ciclos de vida, no solo en premercado, sino en mercado y en postmercado. Y básicamente, ¿qué intervenciones estamos pensando? En premercado estamos pensando en un sistema de salud con calidad óptima para toda la población, educación de calidad, ¿sí?, para toda la población, qué normas sociales quiere promover el Estado, ¿sí?, cuántas guarderías va a haber, cuál va a ser el combate a la pobreza que debemos de tener, sobre todo antes de que entren al mercado laboral. Por supuesto que si las personas ya cuando nacen son muy diferentes, pues obviamente vamos a tener diferentes resultados en el mercado laboral y diferentes resultados en postmercado. Si las personas tienen las mismas habilidades independientemente de dónde nacen, pues entonces vamos a garantizar mucho más igualdad en el mercado y en el postmercado. Pero si en premercado ya es muy desigual, pues poco vamos a poder hacer con intervenciones posteriores. En las intervenciones de mercado, generalmente pensamos en intervenciones como salario mínimo, combate a la discriminación, promoción de la participación laboral femenina, aumentar el poder de negociación de los trabajadores, cuál es la intervención apropiada para los mercados de crédito. Pues todo este tipo de intervenciones pensamos que pueden ayudar a un desarrollo incluyente. Y finalmente, en postmercado, por supuesto, o sea, pensión universal, pensión contributiva, qué tratamientos le debemos de dar a la riqueza y a las herencias. Es un tema que no hemos tocado en México, pero muy relevante para el país. No lo voy a tocar en esta plática, pero sí es algo que debemos de pensar. Entonces, todas estas son las intervenciones que tenemos en el ciclo de vida y por supuesto que o sea, el desarrollo incluyente, los problemas que tiene nuestro país, se va a agravar sustancialmente todo esto cuando hay diferencias regionales enormes. O sea, tenemos entidades con distintas trayectorias económicas, como voy a discutir, y entonces cómo intervenir de forma óptima en un país es muy complicado cuando tienes entidades tan diferentes. Ahora, ¿por qué la desigualdad no ha caído en México? Pues no ha caído porque como sociedad no hemos logrado un consenso, como les decía, de un Estado más fuerte, más capaz, con una burocracia independiente. Entonces, pues desde que nació México independiente, ha tenido recursos limitados. En la colonia, pues, muchos de los recursos se iban a España. Después, en la independencia, tuvimos recursos limitados, no logramos un consenso para aumentar el poder del Estado. Obviamente con recursos limitados, causas de que pues, no seas un Estado fuerte, no seas un Estado capaz. Entonces esto mina la confianza en el Estado y dado que tenemos poca confianza en el Estado, no queremos darle más recursos. Entonces ahora toda la discusión, incluso hoy, es, pues no le queremos dar más al Estado. O sea, no tenemos confianza en el Estado, pero como tenemos recursos limitados, el Estado no es tan eficiente. Entonces, esto resulta en dos problemas. Pues no tenemos un Estado fuerte, tenemos un Estado débil, tenemos un Estado incapaz, tenemos una burocracia que no es independiente, tenemos un desarrollo incluyente muy limitado. Dado que el Estado es muy débil, pues no puede lograr un desarrollo incluyente.
Entonces, para lograr un desarrollo incluyente necesitamos una burocracia eficiente, capaz, un Estado fuerte que pueda estar en todo el país, y para eso necesitamos recursos. Y los recursos que tenemos son muy bajos. Necesitamos más Estado, no menos Estado. O sea, los recursos que tiene el país son bajísimos comparados internacionalmente. Aquí pongo a países latinoamericanos principalmente y también algunos países avanzados de la OCDE como Reino Unido, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Francia. Por supuesto que esos países, la recaudación que ellos tienen como porcentaje del PIB es altísimo, más de un tercio de todo lo generado. En países latinoamericanos es más bajo, pero aún viendo a México en una perspectiva latinoamericana, la recaudación es sumamente baja. Entonces, poco puede hacer el Estado cuando tenemos una recaudación baja y quiere combatir desigualdades, quiere lograr un desarrollo económico incluyente. Y por supuesto, con esto, pues estamos en esta paradoja. Tenemos recursos limitados, no estamos abonando una confianza en el Estado, y como hay poca confianza en el Estado, pues no queremos darle más y entonces va a tener recursos limitados. Entonces, este círculo vicioso es bien difícil de romper. Entonces, déjenme platicar un poco sobre un poco la desigualdad de ayer. O sea, los privilegios, una vez que vino la conquista, los privilegios aumentaron durante la colonia. Generalmente se mantuvo la estructura de poder de los pueblos indios, se incluyeron privilegios españoles, monopolios en comercio, en ocupaciones, licencias, etcétera. Entonces, la estructura socioeconómica traslapó a la estructura étnica y por tono de piel. Entonces, es muy difícil separar, y eso que pasó hace 500 años sigue estando con nosotros el día de hoy. Entonces, cuando llega la independencia, es difícil lograr la unidad nacional. En ese entonces, más del 60% hablaba una lengua indígena, no había una homogeneidad en etnicidad, una homogeneidad en tono de piel, en idioma. O sea, entonces, probablemente lo que era más homogéneo en el periodo de independencia era la religión, y no sorprende que los padres de la patria usaran la religión como unidad para el movimiento de independencia. Lo que me llama mucho la atención, una vez que estaba leyendo y pensando en esto, cuando vamos a Morelia y vemos y vamos a la Casa de Morelos, es que en estos sentimientos de la nación. Y uno se acuerda también en lo que dijo este gran sociólogo Charles Tilly de cómo se formaron los estados en Europa. Pues los estados en Europa y otros estados se han formado pues, básicamente con la guerra. La guerra hizo el estado y el estado hizo la guerra. Entonces, este temor y incertidumbre de ser invadido o de conseguir territorio hizo al Estado muy eficiente en cobrar impuestos y en generar una identidad. Y lo que llama la atención, lo que me llama mucho la atención es que padre de la patria, Morelos, en Sentimientos de la Nación, en uno de sus artículos, menciona que para la independencia, que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que más agobian, y se señale a cada individuo un 5% en sus ganancias. Y yo resalto, dice Morelos, u otra carga igual ligera, que no prima tanto, como la alcabala y otros impuestos, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. Esto pareciera que no ha cambiado mucho. O sea, escuchamos el día de hoy a políticos el día de hoy, pareciera que dijeran lo mismo que Morelos hace 200 años. O sea, entonces, ni con independencia, ni con invasiones extranjeras, ni con la revolución, ni ahora con pandemia, se ha podido lograr convencer a gobernantes y a sociedad de que necesitamos un Estado fuerte y capaz. Me sorprende mucho que, a diferencia de los países europeos, en México nunca pudimos lograr un consenso en el siglo XIX que requeríamos un mayor Estado para defendernos o para crear una identidad de nación. Nunca logramos eso, entonces tal vez no debería de sorprenderme que ahora, ni acaso con pandemia, queremos un mayor Estado. Entonces, y esto es contrastante. Hasta si vemos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial con las potencias europeas, pues básicamente lo que hicieron fue, pues aquí está en riesgo la nación,
aumentamos impuestos, especialmente a los que más pueden pagarlo, eso es los terratenientes y los más ricos, y fueron los que aumentaron sustancialmente la contribución y esto hizo reducir la desigualdad sustancialmente en los países europeos en la Primera Guerra Mundial. En México nunca hemos logrado esto. Hemos tenido muchas experiencias, incluso con la revolución y con eliminar las haciendas. Si han leído el fantástico libro de Sofía Segovia, una novelista regiomontana de El murmullo de las abejas, narra un poco cómo los hacendados pudieron darle la vuelta a estas leyes que tenían como mexicanos muy ingeniosos que somos. Lo que hicieron muchos hacendados es, pues sí, hacer parcelas de sus haciendas y darle el título a sus amigos de tal manera que no se notara que tuvieran una propiedad grande. Entonces, nunca hemos podido combatir la desigualdad de manera seria. Déjenme pensar un poco en bienestar y en desigualdad. Esta es una figura de PIB por habitante con los datos de Angus Madison, está en dólares por habitante y es un poco el PIB de después de la conquista en 1550. Obviamente hay mucha incertidumbre en estas medidas y mucha incertidumbre, hay mucho grado de error, pero es lo mejor que tenemos. Y un poco lo que quiero mencionarles es, bueno, sí, el bienestar aumentó un poco durante la colonia, se mantuvo, pero se mantuvo bastante estable durante la mayor parte de la colonia, con los movimientos de independencia y las invasiones que sufrió el país. El bienestar disminuye y luego en el porfiriato empieza a aumentar rápidamente el bienestar. Lo que quiero aquí darles énfasis es en los cambios de desigualdad. ¿Y qué nos dice eso cuando relacionamos bienestar con desigualdad? O sea, el bienestar cayó en la colonia sin grandes cambios en desigualdad. Luego el bienestar mejoró en el porfiriato, pero también aumentó la desigualdad según todos los datos que tenemos. Entonces, si el bienestar aumenta y la desigualdad aumenta, pues quiere decir que pues, no mejoró tanto el bienestar de los más pobres. O sea, nunca hemos tenido en México, en la historia del país, en los 500 años, nunca se ha tenido un periodo largo y sostenido donde los pobres se beneficien relativamente más del crecimiento económico. Es mi lectura cuando yo junto los números de PIB por habitante y juntamos los números de desigualdad, la poca evidencia o la mucha evidencia que tengamos en los diferentes periodos sobre desigualdad, y nos indicarían que si bien sí hay a lo mejor algunos años donde los pobres se benefician relativamente más, pero no hay un periodo largo sostenido en el país donde estemos combatiendo mucho más pobreza, donde el crecimiento esté beneficiando mucho más a los pobres. Entonces, no vamos a poder crecer. La tesis que estoy tratando de manejar aquí es de que no vamos a poder crecer con desarrollo inclusivo para todos si no nos preocupamos por desigualdad al mismo tiempo. Tenemos que tener un desarrollo incluyente para poder crecer más en el futuro. Si no combatimos desigualdad, no vamos a poder lograr eso. Entonces, déjenme ahora de moverme de ayer a hoy. ¿Y cuáles son los 4 aspectos clave, creo yo, el día de hoy para pensar en desigualdad y donde más nos deberíamos de enfocar? Tal vez el de mayor temor y el más grave, todos son graves, pero este es, creo que no hemos hecho nada para hacer. Los otros tal vez hemos hecho algo, pero en diferencias regionales creo que no hemos hecho un gran esfuerzo. Y aquí, bueno, van a tener a Fausto Hernández en unas semanas, probablemente les platique lo que es Mexiquito y Mexicote, como diría Fausto Hernández, él lo utiliza para otras cosas, yo lo quiero manejar aquí para la concentración de la pobreza. Y tal vez este mapa sea muy familiar para ustedes, este es el mapa de México, tenemos 3 grupos de entidades, aquellos con baja pobreza, que son menos del 30% de la población, que es el gris claro, pobreza mediana entre 30 y 50%, que es el gris un poco más oscuro, y pobreza A ver, creo que se detuvo un poco la transmisión. ¿Estoy en lo correcto? tiene Ya. Es que sí, se cortó Raimundo, pero sí. unos segundos ¿Sí? nada más. ¿Sí? ¿Estamos bien o me regreso? No, continúa. Lo que pasa es que se cortó unos segundos. Gracias. Ok. Entonces,
Entonces, o sea, el país está segmentado y tenemos que, o sea, esto no lo hemos podido cambiar. O sea, es increíble. La teoría económica lo que nos dice es que las zonas pobres deberían de crecer más rápido que las más ricas. ¿Por qué? Porque puedes importar la tecnología, sobre todo dentro de un país, puedes importar capital y aprovecharte de la mano de obra barata. Y entonces todas las zonas pobres deberían de crecer más rápido que las zonas ricas. Eso es lo que dice la teoría económica tradicional, pero eso no es lo que sucede. No estamos creciendo donde está la pobreza. Estamos creciendo poco, sí estamos creciendo, pero muy desigual. Lo más increíble de todo es de que si nos vamos a 1895, que es el primer censo de población del país, y hacemos un mapa similar a esto con otras medidas, obviamente, vamos a tener prácticamente el mismo mapa. Lo que es sorprendente es que en 130 años del país, 125 años, para no ser muy exagerados, en 125 años, el patrón de pobreza y de desarrollo económico es el mismo. O sea, como país en 130 años no hemos podido lograr que el sur-sureste del país crezca más rápido y alcance al resto del país. 125 años. Eso hasta donde tenemos números, pero muy probablemente el norte se separó del sur probablemente a la mitad de la colonia, con el desarrollo minero del norte del país. No sabemos bien a ciencia cierta qué año, pero creo que podemos conjeturar que es alrededor de mediados fines de la colonia donde esto sucedió. Pero al menos desde donde tenemos datos en 1895, datos para todas las entidades federativas, no existe convergencia en el país en 125 años y es básicamente el mismo mapa. ¿Qué es lo que ha pasado más reciente? Bueno, aquí les pongo una tabla del PIB por habitante. El INEGI recientemente hizo una serie retropolada desde 1980 hasta la actualidad. Entonces aquí les pongo para varias entidades. Disculpen si alguien es de una entidad que no puse, lo siento, pero pues es mucho más fácil poner una tabla donde quedan las entidades y entonces por supuesto que puse Tamaulipas y puse más entidades que están ordenadas alfabéticamente. Entonces puse el PIB por habitante en 1980 con datos de CONAPO y datos de 2018. Y en las otras columnas pongo el crecimiento promedio anual entre esos años. Lo que quiero resaltarles es, como país sí hemos crecido poco por habitante, pero sí hemos crecido. Se ha desacelerado en los últimos años, pero hemos crecido. Lo que quiero llamar la atención es, bueno, primero veamos el crecimiento de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que están en negritas. O sea, Chiapas es más pobre el día de hoy que en 1980. Efectivamente, es más pobre el día de hoy que en 1980 en PIB por habitante. El crecimiento ha sido negativo durante el periodo. Lo peor, lo que uno pensaría ya en el mundo moderno, con todas las oportunidades que tendríamos, ustedes pensarían a lo mejor, no, pues esto fue de la crisis de los 80s o el movimiento armado del 94. La realidad es de que el decrecimiento se ha acelerado en los últimos años. O sea, esa es la realidad de lo que ha pasado con Chiapas. Guerrero tampoco está muy bien, o sea, ha crecido, se ha mantenido prácticamente igual que en 1980. Oaxaca ha crecido un poco más, pero pues es prácticamente lo mismo, o sea, no ha crecido mucho Oaxaca. Comparémoslo con Ciudad de México, comparémoslo con Nuevo León. Ciudad de México ha crecido el doble, o sea, es el doble de rica que en 1980. Nuevo León es casi el doble, pero ha crecido bastante. Zacatecas es más del doble, ¿sí? Entonces, no, el problema, Tamaulipas, aquí pues estamos hablando con tamaulipecos, sí ha crecido, pero bueno, en los últimos 18 años, como pueden ver en la última columna, ha sido uno de los peores desempeños entre entidades federativas en los últimos 18 años. Pero aún así, Tamaulipas ha crecido mucho mejor que el sur del país. Entonces, sí hemos crecido como país, pero lo hemos crecido mal en el sentido de que si queremos acabar pobreza, si queremos que todo el país se beneficie, pues obviamente el sur-sureste del país no está recibiendo esos beneficios del crecimiento, al contrario, Chiapas está decreciendo. Y bueno, uno pensaría, sobre todo cuando discutimos en el país qué es lo que ha pasado con dicen, no, bueno, pues es que Chiapas, Guerrero y Oaxaca reciben muchísimos recursos, cambiemos el pacto fiscal. Bueno, aquí hago
análisis de cuánto reciben las entidades federativas por habitante para poder comparar correctamente entre entidades. Entonces aquí son menos entidades. Recuerden que los ingresos de las entidades federativas dependen principalmente de participaciones. Esas las entidades las pueden gastar como quieran. Las aportaciones federales que están etiquetadas principalmente para la nómina educativa, para infraestructura social. Están los impuestos locales, los derechos, inversión pública, gasto federal. Sí, participaciones, o sea, las entidades pobres reciben menos, pero las aportaciones, la fórmula de las aportaciones es para beneficiar mucho más a las entidades con mayores rezagos sociales y por eso Chiapas, Guerrero, Oaxaca tienen mucho más nivel de aportaciones que otras entidades. En impuestos y derechos, pues están más o menos igual. Sí debería de tener más, tal vez, ciertas entidades, pero no sabemos si es por falta de actividad económica o sea una mala administración. Probablemente las dos, no sabemos exactamente cuál de las dos. Lo que quiero enfatizar aquí es que ya una vez que sumamos todos los ingresos de las entidades federativas y lo que reciben en términos de inversión pública y gasto federal, o sea, cuando no tomamos en cuenta la inversión pública y el gasto federal, el presupuesto, lo que reciben las entidades es más o menos similar. Sí, a lo mejor las entidades pobres reciben un poco más, pero tampoco es mucho más que otras entidades. O sea, no es esto de que las entidades pobres están recibiendo muchísimo más que las entidades más ricas como Nuevo León o Ciudad de México. El problema principal, creo yo, es que la inversión pública y el gasto federal no son suficientemente progresivos. La inversión pública en el país es muy baja y lo peor de todo es que lo poco que tenemos se gasta principalmente en petróleo y en energía. Entonces, solo tenemos como 10% de la inversión pública que va a comunicación, transportes, a educación, salud. Entonces, estamos gastando muy poco en inversión pública, donde deberíamos gastar mucho más para poder igualar oportunidades. Por supuesto que podemos tener una discusión de si podemos hacer las participaciones y las aportaciones más justas y otro aspecto, pero creo que tal vez eso es para otra reunión. Aquí lo que quiero hacer énfasis es en dos cosas. Una, las entidades pobres no reciben mucho más dinero que las otras entidades y una vez que tomamos en cuenta la inversión pública y el gasto federal, esta no es progresiva, por lo que contando en cuenta el gasto federal y la inversión pública, de hecho gastamos mucho menos en esas entidades más pobres. Entonces tenemos que hacer la inversión pública mucho más efectiva, mucho más progresiva para igualar oportunidades. Y déjenme detenerme un poco en Chiapas, o sea, lo que yo llamo la tragedia silenciosa. Silenciosa porque, o sea, nadie pareciera en el país estar interesado por esta divergencia tan tremenda. Creo que deberíamos de discutirla mucho más, exigir mucho más al Estado mexicano y nosotros como sociedad estar mucho más conscientes que no hemos logrado tener un desarrollo incluyente. Entonces, Chiapas es la entidad con mayor pobreza, es la segunda mayor con lengua indígena, es la que tiene el menor PIB por habitante. Uno pensaría que con el movimiento armado en 1994 se iban a cambiar las cosas fundamentalmente, pero al contrario, el decrecimiento se ha acelerado, sobre todo en la última década. Entonces, no hemos podido lograr un desarrollo incluyente en el país. Por ejemplo, la Ciudad de México y Nuevo León eran el doble de ricas que en Chiapas en 1980. Para 2018 ya eran 7 veces más ricas, 5 veces más ricas. O sea, ¿hasta qué nivel vamos a permitir como sociedad mexicana estas diferencias? Entonces, pues no podemos decir que en el país hemos tenido desarrollo cuando precisamente las entidades más pobres, y especialmente Chiapas, que es la más pobre y la más rezagada de todo el país, no puede crecer económicamente y al contrario se aleja cada vez más de las más ricas. Entonces, no podemos tener desarrollo incluyente. ¿Y por qué no podemos tener desarrollo incluyente? Porque no hemos hecho nada al respecto. No hemos hecho nada para resolver las fuertes desigualdades que han sido heredadas a través de la historia en nuestro país. Eso es de diferencias regionales. Déjenme hablar ahora del segundo aspecto, que es diferencias de género. En México el porcentaje de mujeres empleadas es de los más bajos en el mundo. Básicamente en América, en todo el continente americano, México tiene una de las menores tasas de participación laboral femenina, solo nos supera
eran Guatemala y básicamente Surinam y Guyana, pero de ahí en fuera, si quitamos Guatemala, Surinam y Guyana, pues todo el continente americano está por encima del país. En el mundo, pues solo los países predominantemente musulmanes están por debajo del país, pero fuera de los países musulmanes, México tiene de las tasas más bajas. ¿Y por qué tiene esta tasa tan baja? Esto le afecta mucho al desarrollo del país. Por supuesto que no podemos crecer rápido, solo una parte de la población está en trabajo remunerado. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 15.3 millones de mujeres empleadas más de las que tenemos el día de hoy, tendríamos una participación laboral equitativa por sexo. Sería la misma participación laboral en México para hombres y mujeres. Si logramos eso, el PIB podría crecer 43% para 2025, de acuerdo a un estudio que se hizo hace un par de años. Entonces, el día de hoy es alrededor de 33%. O sea, podríamos crecer mucho más si más mujeres son empleadas. Pero no solo es eso porque deberíamos de tener a más mujeres en el mercado de trabajo, sino porque tener menos mujeres en el mercado de trabajo genera estereotipos, genera el hogar, y este estereotipo en libertades, genera discriminación, y con estas libertades restringidas nos perjudicamos todos. ¿A qué me refiero con restringir libertades? Pues bueno, yo si soy una niña creciendo y no puedo hacer cierto deporte, entonces no voy a poder escoger esa ocupación. Si yo veo que no hay mujeres en ciertas ocupaciones, pues yo voy a autoseleccionarme para hacer otras cosas. Entonces nos estamos perjudicando todos. Y al hacer eso, por supuesto, estamos fomentando también que en esas ocupaciones digamos, no, mejor contratar a otro tipo de personas. Genera discriminación. Entonces aquí está, pensamos que luego esto es un problema de esfuerzo individual, pero no, hay algo estructural fuerte. ¿Por qué no participan las mujeres? Por supuesto que hay un componente individual de decisión individual. Esta decisión individual puede también ser causada por los estereotipos que fueron generados en la adolescencia y en la juventud, pero en tiempo presente puede ser causado por acoso o inseguridad en la vía pública, si yo pienso que voy a tener un trato diferenciado en empleo o en salario, y todo este problema nos genera problemas sociales. Por ejemplo, México tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en el mundo, y para el nivel de desarrollo que tiene nuestro país es definitivamente mucho más alto que el promedio, lo que se predeciría. Entonces, esta desigualdad, esta diferencia de trato nos genera problemas sociales y nos estamos perjudicando todos. Necesitamos un Estado capaz, un Estado con mayor inversión pública en cuidados infantiles, un Estado más capaz, una burocracia eficiente que podamos tener infraestructura de transportación, un mejor combate a inseguridad y discriminación. Otro aspecto es discriminación y pues bueno, aquí en lo personal a mí me ha dado mucho gusto ver cómo la sociedad mexicana ha discutido cuál es el efecto de la apariencia física en resultados de vida. Y mucho de esto lo tengo resumido en un proyecto que está en el Colegio de México, que se llama colordepiel.colmex.mx. Básicamente, las discusiones que tenemos el día de hoy no existían hace 10 años. Hace 10 años, un poco más de 10 años que yo regresé al doctorado, esto no se estaba discutiendo, y de hecho esa fue una de las razones por las que empecé a hacer investigación de esto junto con varios coautores que voy a mencionar. Entonces, lo que toda esta investigación nos dice es que claramente el tono de piel y la apariencia física importan para resultados de vida en México. ¿Cuáles son los mecanismos de por qué estos aspectos importan para resultados de vida? Pues bueno, sí hay unas diferencias enormes al nacimiento, pero también hay unos aspectos de normas sociales, de qué consideramos bueno o malo, cuáles son nuestros sesgos implícitos de favorecer a ciertas personas. Eso depende de qué estereotipos tenemos, cómo se forman esos estereotipos de personas morenas, qué es lo que deben de hacer, personas blancas, qué es lo que deben de hacer, personas con cierta estatura, deben de hacer, personas con cierto sobrepeso o no, qué es lo que deben de hacer, ¿no? Y hay una falta de combate a discriminación. Entonces, déjenme platicarles 2 investigaciones que he hecho al respecto. La primera es discriminación por tono de piel. Aquí lo que hicimos fue enviar CVs a empresas. Creamos CVs ficticios, de tal manera que el CV era exactamente el mismo. Sí,
y lo único que variábamos era la fotografía y el estado civil dentro de ese CV. El CV era prácticamente el mismo. Entonces enviamos CVs a muchas empresas, a enviamos cerca de 8,000 CVs. Entonces, estos CVs luego esperábamos si la empresa llamaba a ese CV para una entrevista. Entonces, lo que estoy aquí graficando es la tasa de respuesta de las empresas. Es de 100 CVs que enviaste, ¿cuántos recibieron una llamada? Entonces, de esos 100 CVs, aquí están las diferencias. Están las fotografías de los hombres y mujeres que van de los tonos blancos a los tonos muy morenos. Este es un artículo con Eva Arceo. Y lo que encontramos es que básicamente para los hombres no hay mucha diferencia en la apariencia física, no importa si eres blanco, si eres moreno, vas a recibir más o menos la misma tasa de respuesta. Sí, un poco más a los blancos, pero no tenemos poder estadístico para diferenciar estas tasas. Lo que sí vemos es que las mujeres morenas necesitan enviar 23% más de CVs para obtener el mismo número de llamadas que las mujeres blancas. Cuando analizamos esto por estado civil, también las mujeres, por ejemplo, para hombres casados o solteros, básicamente no importa. Para mujeres, los empleadores prefieren mucho más a mujeres solteras que mujeres casadas. Entonces, si eres una mujer blanca soltera, vas a recibir más llamadas que si eres una mujer morena, una mujer morena y casada. Repliqué esto con un estudiante, Eva González, que ahora está en la Secretaría de Hacienda. Hicimos el mismo ejercicio, pero ahora enviamos CVs y era el mismo CV, pero ahora cambiamos la fotografía. Era la misma persona, el mismo, todo es exactamente igual. Lo único que hicimos en Photoshop fue modificar la fotografía para que se viera con sobrepeso o obesidad. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente los hombres, igual que en el experimento anterior, para los hombres no hay diferencia como te veas, eres moreno, blanco, peso normal, con sobrepeso, obesidad, es la misma tasa de respuesta. Pero eres mujer y tienes sobrepeso, obesidad, va a haber un castigo así eres con peso normal. Entonces, la apariencia física importa muchísimo en nuestro país y esto es solo un área de discriminación, es en el acceso a un trabajo. No sabemos o apenas estamos investigando qué es lo que pasa a lo largo del ciclo de vida cuando ya estás dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo afecta esta discriminación? Pues por supuesto, si yo soy joven, yo soy niño y yo veo que están tratando de forma diferenciada a las personas adultas, pues yo me voy a hacer una idea de, bueno, pues esto no sirve. Si yo no veo mujeres en ciertas ocupaciones, pues me voy a dar una idea de hacia dónde me debo de ir o no. Entonces, estos modelos de rol y discriminación forman aspiraciones. Ayudan a la acumulación o evitan la acumulación de capital humano. Las aspiraciones y el capital humano afectan, por supuesto, resultados de vida. Y por supuesto que resultados de vida refuerzan el día de hoy los modelos de rol y discriminación. Entonces, sí es algo que debemos de combatir. Por último, déjenme ir rápido ya porque se me está acabando un poco el tiempo. Déjenme hablar de movilidad social. Es decir, si tenemos desigualdad y tenemos alto grado de movilidad social, no deberíamos de preocuparnos. El problema es de que en la mayoría de los países alta desigualdad está relacionada con baja movilidad social. Entonces, este cartón muy famoso de Hernández en la Jornada, después de que se publicó un informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, donde decían que 7 cada 10 mexicanos pobres morirían pobres, creó esto y creó esta caricatura y dice, bueno, te entiendo, yo nací rico y voy a morir más rico. El problema en nuestro país es que esto no ha cambiado mucho. O sea, no ha cambiado mucho y es algo que debemos de pensar de que tener oportunidades para todos. Y déjenme darles mucho más cifras. Esta es una investigación con Marcelo de la Jara y con Roberto Vélez y tuvimos financiamiento de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Y lo que hicimos fue analizar las bases de datos correspondientes para analizar movilidad social, pero lo que no se había hecho en el país es tener análisis de movilidad social para cada entidad federativa. Esto no se conoce antes. Y entonces lo que nosotros queríamos hacer era tener movilidad social para cada entidad. Entonces aquí lo que estamos graficando en este mapa es, por ejemplo, la movilidad, la persistencia en el 20% más pobre. Es decir, ¿qué porcentaje del 20% más pobre se queda de la niñez a la adultez? Es decir, yo nací pobre en el 20% más pobre cuando yo era niño
¿dónde estoy cuando ya soy adulto? Y lo que vemos es pues lo mismo, que muy similar al mapa que les había mostrado anteriormente. Más de la mitad de la población se queda en el 20% más pobre. Si juntamos el 40% más pobre, que es esta estadística de los 7 de cada 10 mexicanos, viene del 40% más pobre. Si juntamos el 40% más pobre, estamos hablando de casi 90% de acá. O sea, básicamente en el sur del país, o sea, naces pobre, prácticamente es muy difícil salir de esa situación. Las entidades con menor persistencia, pues son los estados del norte y del occidente. ¿Qué pasa y cuántos llegan a la riqueza? Bueno, dicen, bueno, pues hay muchos que llegan a la riqueza y siempre hay un caso anecdótico de que yo salí adelante aunque era muy pobre en la niñez. Claro que sí existen esos casos, son más la excepción, son mucho más la excepción que la regla. Esta mapa muestra es qué porcentaje del 20% más pobre de la niñez llega al 20% más rico en la adultez. La verdad es que es muy poco, es 4%, 3, 1%, es decir, o sea, de 100 niños que nacieron en la pobreza, básicamente solo uno o menos de dos llegaron a la riqueza. Y eso está principalmente en el sur del país. O sea, no, nuestras oportunidades no están bien distribuidas. Y lo que es peor, naces pobre y hay una alta probabilidad que quedes ahí. Esto no es normal en el mundo. O sea, nosotros quisimos comparar los resultados de México para Norteamérica, para Estados Unidos y para Canadá. Aquí lo que estamos graficando es la movilidad absoluta ascendente, es decir, si tú naces en el 25 percentil, ¿cuál es la probabilidad de dónde vas a caer? Entonces, aquí no es una comparación entre países, o sea, es para cada país su distribución, o sea, no juntamos todas las distribuciones, cada país tiene su distribución y entonces comparamos dentro de su distribución hacia dónde llega. Entonces, claro que Canadá es un país muy igualitario. No importa dónde nazcas en Canadá, naces en una entidad pobre, una entidad rica, tienes las mismas oportunidades. En Estados Unidos es más o menos lo mismo, con excepción del sur de Estados Unidos, con todos los problemas históricos de esclavitud, segregación que ha tenido, pero aún así es relativamente alto. En México, lo que se observa en el sur del país de poder salir adelante de acuerdo a dónde naces, es bajísimo. Y aquí ninguna entidad en Canadá o Estados Unidos tiene los niveles de movilidad ascendente del sur del país. Ninguno. Y si nos vamos a otros países donde se ha hecho esto, ninguno. O sea, ni siquiera en la Italia, con la alta desigualdad que tiene Alemania, o sea, no existe esta segregación tan marcada regionalmente en la movilidad social como esos países. Aquí es una comparación simplemente entre países. Tenemos datos de Canadá, Dinamarca, Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México. Tú naces en los más pobres, en el 20% más pobre, ¿cuántos de esos llegan al 20% más rico del país? En Canadá, 100 personas que nacen en la pobreza, 13 pueden llegar a la riqueza cuando son adultos. En la mayoría de los países es alrededor de 10. Estados Unidos, que es desigual, es 7 personas. En México es bajísimo. Si 100 personas nacen en pobreza, solo 2 van a llegar al 20% más rico. Esto es definitivamente no es normal cuando lo comparamos internacionalmente. O sea, en México depende mucho las condiciones de dónde naces. Si las oportunidades no están bien distribuidas, por supuesto que vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, déjenme terminar ya estos son mis últimos comentarios. O sea, hemos tenido muchos cambios en 500 años. El país definitivamente ha cambiado muchísimo, pero pareciera que estamos en el gato pardo de la Lampedusa, donde todo cambió para que todo siguiera igual. Las diferencias regionales siguen estando muy marcadas en nuestro país y es algo que no hemos podido cambiar a lo largo de la historia. La desigualdad es mala para todos. La desigualdad restringe libertades y capacidades de todos. Si un niño en la zona más pobre de Tamaulipas no puede desarrollar todas sus capacidades, todos perdemos. ¿Cuántas creaciones nos hemos perdido todos? ¿Cuánto menos capital se ha generado? Si una mujer no participa en el mercado laboral,
cuántas producción se ha perdido, cuánta innovación se ha perdido. ¿Sí? Entonces restringe libertades y capacidades de todos. La desigualdad evita que podamos tener desarrollo económico incluyente. Tenemos que lograr desarrollo económico incluyente, tenemos que pensar en combatir la desigualdad para poder crecer en el futuro. No podemos verlos como separados. Por lo tanto, la desigualdad nos afecta a todos, no solo a personas en pobreza. Entonces, requerimos más Estado, no menos Estado. Requerimos a la Fukuyama una burocracia independiente, un Estado efectivo y capaz. Me pone nervioso que creo que las preferencias políticas de todos los mexicanos se están moviendo a tener menos Estado, no a tener más Estado, y eso me preocupa para el futuro del país. Básicamente por la siguiente, mi último slide. O sea, yo creo que no estoy bromeando ni estoy exagerando cuando digo que la desigualdad es la amenaza más fuerte a la soberanía e integridad territorial de la nación. Creo que no voy a exagerar cuando digo esto. Creo que esto es, lo veo muy posible, tal vez no en nuestras vidas, pero tal vez sí en las vidas de nuestros hijos o nuestros nietos. Por un lado, tenemos dos posiciones que pensaríamos contrapuestas, pero la realidad es que son muy similares. En mi lectura, sobre todo que yo soy norteño y conozco y platico con gente de diferentes entidades del norte, y lo que estamos viendo en los diferentes gobernadores, en esta amenaza por dejar el pacto fiscal, bueno, esto es un preludio simplemente para una posible separación en el futuro. Las entidades que se quieren separar pueden decir, bueno, es que como dijo hace poco un ex candidato a la presidencia, Gabriel Cuadri, donde dijo que causó mucha controversia en Twitter de que si no estaba Guerrero, Chiapas y Oaxaca, el país hubiera crecido mucho más. Pues claro, es lo que les acabo de mostrar. Pero, o sea, si no logramos reducir pobreza en entidades más pobres, pues por supuesto que va a haber un reclamo de otras entidades donde dicen, bueno, estamos contribuyendo todo el país para lograr la convergencia, y no hemos logrado convergencia en 40 años. Esa es la realidad, no la hemos logrado. Y pues con justa razón o no, ciertas entidades dicen, bueno, si no estamos logrando esta reducción de pobreza, pues mejor dejemos el pacto fiscal. Y por otro lado, también tenemos este grado de desconfianza. Por ejemplo, creo que la exponente más elocuente y a la que respeto mucho, a Yasnaya Elena Aguilar, tiene un artículo muy bueno en Nexos, que los invito a leerlo, un poco donde habla de, para ella, las naciones indígenas, ¿no? Y lo que ellos pedirían es reconocer que México no es una sola nación, sino un estado en el que existen oprimidas muchas naciones y donde demandan mucho más autonomía. Y por supuesto, si el Estado no ha llegado, si el desarrollo no ha llegado a muchas comunidades indígenas, a el sur del país, pues por supuesto que van a demandar una solución diferente. Entonces, por supuesto que tenemos los gobernadores del norte y un sentimiento norteño donde dejemos el pacto fiscal, y también hay un sentimiento sureño donde dejemos que nos digan lo que tengamos que hacer. Nosotros queremos más autonomía. Entonces, si tuviéramos desarrollo incluyente, no tendríamos esta discusión. Si todas las entidades estarían creciendo, no tendríamos esta discusión. Mi perspectiva es que todo esto se va a agravar a través del tiempo. ¿Qué tendría que pasar para que México deje de existir como lo conocemos el día de hoy? ¿Cuándo vamos a cruzar el Rubicón? No lo sé, pero lo que sí sé es de que si se repite el patrón de los 40 años pasados, pues es muy posible que las presiones aumenten. Supongamos que Nuevo León crece al 2% anual y que el sur del país no crece en esos años. No, esto no es exagerado. O sea, Chiapas, de hecho, ha crecido en los últimos 40 años. Por lo tanto, no creo que sea trivial este supuesto de que el sur del país no crece en 50 años. En 50 años podría ser 15 veces más grande la razón PIB Nuevo León Chiapas. En 100 años podría ser 40 veces más grande la relación PIB per cápita de Nuevo León Chiapas. O sea, ¿en qué momento vamos a cruzar el Rubicón donde digamos ya somos tan diferentes, donde ya estamos hablando, de hecho ya estamos hablando el día de hoy, no de mexicanos, estamos hablando de ellos versus nosotros? O sea, ¿cuándo va a ser el momento donde
digamos, pues, muchas gracias, creo que hemos logrado y pues es mejor que cada quien por su camino. Creo que la desigualdad es la amenaza más fuerte para el país y es uno de los retos principales que debemos enfocarnos en el presente y en el futuro. Les agradezco mucho que se hayan mantenido en esta plática y estoy disponible para seguir la conversación con ustedes. Gracias. Sí, adelante, Osvaldo. Ok, bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si hay alguna pregunta en el chat que nos hayan hecho, que haya hecho nuestro invitado. Mire, vamos a dar lectura a la interrogante que nos plantea Estefanía Rodríguez, quien, por cierto, es presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. La pregunta que ella formula es: ¿qué medidas de política pública podrían tomarse respecto a la participación laboral equitativa bajo el escenario de crisis que estamos viviendo, considerando que los sectores donde hay mayor participación laboral femenina han sido los de mayor caída en el IGAE durante la pandemia? Vamos a ir pregunta por pregunta. Sí. Ok, pregunta por pregunta. A ver, entonces, déjame ponerme, es que esta es una pregunta un poco diferente de lo que presenté, entonces déjame, volverla a leer. Es qué medidas de... O sea, bueno, una de las cosas que pues no hemos logrado como país es, o sea, construir un verdadero estado de bienestar, ¿no? Entonces, no tenemos como país un verdadero estado de bienestar, entonces no tenemos acceso a seguro contra el riesgo de desempleo, no hay una inversión suficiente en un sistema nacional de guarderías. Entonces, por supuesto que ahorita con la pandemia, los choques y que los niños y las niñas no pueden ir a la escuela, pues obviamente el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico en el hogar está recayendo más en las mujeres que en los hombres. Y esto es porque pues, nuestro estado de bienestar pues, depende de la familia, no depende del Estado. Y entonces no hemos hecho la inversión suficiente para tener un estado de bienestar completo que cubra riesgos de desempleo y que proteja a las familias, sobre todo a las familias con niños pequeños, con un sistema nacional de guarderías. Entonces, creo que esos dos son uno de los pendientes más importantes que tiene el país para universalizar el estado de bienestar y que a la vez logre igualdad de oportunidades para todos. Entonces, esa sería mi respuesta para esta pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias. Otra pregunta por parte de Melissa Cárdenas en relación a qué rol podría jugar la corrupción en la desigualdad. No, excelente pregunta. Es un poco lo que les comenté. O sea, el problema es que tenemos pocos recursos y esos pocos recursos históricamente hemos tenido problemas en su ejecución. Entonces, esto mina la confianza en el Estado. Entonces, ya históricamente tenemos ese problema de confianza en el Estado. Entonces, por supuesto que no queremos darle más dinero al Estado, ya sea porque hay corrupción o porque es ineficaz. Entonces, mayor corrupción nos genera menor confianza genera pues, menos actividad económica, menos, un peor desempeño económico. Entonces, por supuesto que afecta a la desigualdad. Entonces, tenemos que acabar con los dos. Y aquí es un poco como el juego como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Aumentamos los recursos del Estado y luego la corrupción? ¿O primero la corrupción y luego buscamos más recursos? Nuestro presidente actual está buscando disminuir la corrupción, cambiar esa perspectiva de corrupción y luego ver, me imagino, ver si puede aumentar los recursos del Estado. Ahorita no ha dicho nada al respecto, solo ha mencionado que quiere acabar con la corrupción. Efectivamente es uno de los deseos más importantes de la sociedad mexicana.
está en vista si vamos a lograr eso en un par de años. Habrá que analizar y discutir si hemos logrado disminuir verdaderamente la corrupción en nuestro país. Pero lo que creo que debemos de concientizarnos todos es qué Estado queremos. O sea, por supuesto que podemos disminuir la corrupción si tenemos menos Estado. O sea, creo que el objetivo es tener un Estado funcional, un Estado capaz y una burocracia eficiente e independiente, de tal manera que se reduzca esta corrupción. Entonces, me gustaría que después de esta plática me queden más convencidos de que necesitamos más Estado y, por supuesto, para evitar la corrupción necesitamos una burocracia eficiente e independiente. Sí, dime, Ramiro. Sí, nos pregunta Alberto Garay, ¿cuánto podría mermar la desigualdad el Producto Interno Bruto? Yo supongo que se refiere a si hay alguna estimación en torno a ello. Sí, no hay una estimación, es que todo depende de cómo lo midas, qué incluyas en desigualdad. Pero, por ejemplo, ya les di una estadística de cuánto podría aumentar el PIB si las mujeres tuvieran la misma participación laboral que los hombres. O sea, si tuvieran la misma participación, el PIB sería mucho más alto. ¿Qué pasaría en el futuro? Tenemos que ver esto también como inversión. O sea, ¿qué pasaría, imagínense, si la educación, la calidad de la educación es la misma en todo el país? ¿Cuántos niños y jóvenes más estarían en la escuela aprendiendo cosas y ellos a su vez que pudieran producir después en la adultez? ¿Cuántas vidas salvaríamos si tuviéramos un sistema de salud eficiente, universal, con la misma calidad en todas partes? Y esas vidas que salvamos, ¿cuánta producción tendrían? ¿Cuánto crimen tendríamos menos si las oportunidades estuvieran mejor distribuidas? Entonces, es un buen ejercicio, una buena pregunta. Es muy difícil de contestar dependiendo de qué metas en la ecuación, pero el impacto es grandísimo. O sea, y el error, nuevamente, un poco lo que les mencionaba en la presentación, es que no vamos a poder crecer si no resolvemos este problema de desigualdad. Necesitamos pensar en crecimiento y desarrollo económico incluyente de la misma forma. Tenemos que igualar oportunidades en todo el país para que todos se puedan beneficiar. Entonces, sí, ese sería el mensaje. Dime, Ramiro. Muy bien. Gabriela Mascareñas quiere hacer una pregunta de viva voz. Entonces, a ver, Gabriela, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, felicitar al doctor por su brillante participación. Realmente yo creo que todos los aquí participantes aprendimos muchísimo. Más que una pregunta, es un abono a las disertaciones que usted brillantemente nos expuso en este lugar. Fíjese que yo me sentí identificada con lo que usted dijo respecto a la desigualdad por razones de edad, de género, de color de piel. A mí me tocó o me toca vivir tres cosas. Discriminación por el hecho de ser mujer, discriminación por el color de piel, discriminación por mi estatura. Soy una mujer pequeña de unos 50 de estatura, de tez morena y aparte mujer, ¿no? Entonces, con el respeto que tienen aquí los compañeros, me ha tocado luchar hasta 3 veces más que mis congéneres economistas y abogados, pues soy economista y abogada, para poder ganarme un lugar dentro de la academia actualmente en el sector privado, porque en el sector público no he podido ingresar. Bueno, otra cosa que viene muy clarito en nuestras leyes, artículo 4 constitucional específicamente hablando, la igualdad del hombre y de la mujer ante la ley, cosa que en la práctica no se lleva a lo que es la realidad, ¿verdad? El mismo artículo 4 constitucional nos garantiza una serie de derechos en la que, por ejemplo, todos tenemos derecho a la salud, a la educación, en el artículo 3, en el mismo artículo 4, a una alimentación digna, a una vivienda digna, a condiciones de vida saludables. La cuestión es que no
no es razón de este gobierno, sino desde gobiernos anteriores no se nos ha explicado el cómo vamos a aterrizar esas cuestiones que están insertas en nuestra Carta Magna y que incluso la desigualdad que usted expresó pues constituye una afrenta directa inclusive a los derechos humanos y fundamentales de la persona humana en nuestro país. ¿Sí? Entonces, pues aquí estaría a lo mejor una interrogante, una cuestión en cómo podemos hacer. Si, vaya, de nuestra Carta Magna tienen que salir todos los códigos, reglamentos, planes de política pública. ¿Qué es lo que falta además de la voluntad política? ¿Cómo lo podemos llevar a una adecuada ejecución para garantizar justamente este derecho humano que tenemos a no ser discriminados y a no estar en una situación de desigualdad que obviamente, como usted muy bien lo expresó muy atinadamente, esto nos perjudica a todos? Muchas gracias. Es cuanto, doctor. Sí, muchas gracias, Gabriela. Sí, entonces, o sea, por eso empecé un poco con los cartones, ¿no? Los cartones o sea, tenemos nuestra Constitución, pero pues la realidad es de que esos derechos solo son ejercidos por una parte de la población, no por todos. Y entonces, pues esto causa problemas para todos, efectivamente, o sea, para todos. ¿Cómo lograr el consenso? ¿Cómo lograr el consenso para que podamos lograr ejecutar, que se respeten los derechos de todos en todas partes en nuestro país? Es una pregunta muy interesante, muy importante. Lo que yo argumento en esta presentación es de que necesitamos más Estado y necesitamos romper ese círculo vicioso de pocos recursos, baja efectividad del Estado mexicano. Entonces tenemos que, con los recursos que tenemos, gastar donde tiene mayor rendimiento para un desarrollo económico incluyente. ¿Cuál es los pocos recursos que tenemos en un desarrollo económico incluyente? Infraestructura básica, de tal manera que tengamos servicios públicos de calidad para todos. ¿Sí? Tenemos que lograr tener una burocracia eficiente, una burocracia en la cual nosotros podamos confiar, pero una burocracia en la cual podemos confiar, pues tiene que depender que no sea política esa burocracia. El problema en nuestro país es que nunca hemos podido lograr tener una burocracia independiente. Todas las burocracias dependen del partido político en el poder. Entonces, cuando podamos desarrollar una burocracia independiente, una burocracia eficaz, por supuesto que la confianza de la sociedad va a ser mayor independientemente de qué partido político. Pero aún con todo esto, los recursos del Estado mexicano son bajos para estos problemas tan grandes que tenemos. Entonces, sí debemos de buscar lograr tener mayores recursos para el Estado. Y creo que estos recursos principalmente deben de venir de los que más tienen a los que menos tienen. Todos debemos de pagar impuestos, pero en este esfuerzo del Estado mexicano debemos de buscar que esos recursos nuevos sean más progresivos. Entonces, esa es un poco la postura que he hecho y que creo que podemos lograr. Y ojalá que no sea una voz en el desierto, sino que verdaderamente podamos convencer a la sociedad mexicana que este es el único camino que tenemos adelante. De otra manera, pues va a ser muy complicado para el país lograr un desarrollo económico incluyente. Sí, Ramiro. Muy bien, muy bien. Tenemos otra pregunta por parte de César Manuel Trejo Lucero. Él es estudiante de maestría en economía, bueno, en ciencias económicas, y pregunta: ¿qué aristas toma un problema de decisiones del Homo economicus? Y además, un problema de decisiones del Homo sapiens. ¿Problemas estructurales institucionales, acaso? ¿O incremento de la informalidad? Es decir, son varias interrogantes concatenadas. Sí, sí, creo que se refiere aquí al libro que escribí sobre economía y psicología o sea, hablamos de Homo economicus porque pues generalmente en la ciencia económica pensamos que el individuo es racional, tiene toda la información disponible, toma las mejores decisiones de acuerdo con
toda la información disponible. Y pues el Homo sapiens sabemos que pues aún cuando tenemos toda la información no tomamos las mejores decisiones, a veces no tenemos toda la información, nuestras preferencias dependen de lo que hagan otras personas. Entonces yo un poco lo que traté de decir en esta relación del Homo económicos y Homo sapiens, pues bueno, el Homo sapiens depende del contexto económico, depende de lo que hagan los demás. Por eso un poco lo que mencionaba en el contexto de las mujeres o en el contexto de discriminación. Si no aumentamos la participación laboral femenina, por supuesto que nuestras niñas, nuestros niños el día de hoy van a decir, bueno, si así funciona el mundo, yo me debo de comportar de esta forma. Si yo no veo mujeres en ciertas ocupaciones, entonces, ¿para qué me esfuerzo yo en la escuela si no voy a tener estas ocupaciones? Entonces, por eso es tan importante que cambiar esos estereotipos, tenemos que combatir la discriminación para poder tener modelos de rol y que más personas participen. Entonces, es muy importante esta distinción y por eso mencionaba estos modelos de rol, estas aspiraciones, porque para Homo económicos esto no importa. Para Homo económicos no importa si hay estereotipos, si hay la cultura en la que estés, eso no importa. Yo tomo las mejores decisiones, pero para Homo sapiens claro que importa. Yo voy a tomar las decisiones de acuerdo a lo que los otros estén haciendo. Entonces los otros van a afectar mis propias decisiones. Entonces tenemos que ir cambiando eso para que intergeneracionalmente vayamos mejorando en todos los aspectos, ¿no? Entonces sí considero muy importante el combate a la discriminación, la promoción a la participación laboral femenina para cambiar estereotipos, generar modelos de rol, mejorar las aspiraciones y la acumulación de capital humano. Muy bien. El maestro Osvaldo García Mata también quiere formular una pregunta o compartir una reflexión. Gracias. Muchas gracias. Doctor, en verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido una espléndida disertación. El tema de desigualdad, pues efectivamente ha sido el pecado original de México, como bien lo has definido. Hay mucho trabajo, mucho que hacer. Coincido y lo hemos comentado entre los compañeros, cuando hablamos de un Estado fuerte, se requiere un Estado fuerte para superar la desigualdad y progresar económicamente y socialmente en México. Nos quejamos luego de los baches o de que no pasa la basura o de que tenemos problemas de agua, pero no le queremos dar ni un quinto más al Estado, ¿no? Vía impuestos. O bien, los que estamos contribuyendo cada vez más y más nos están asfixiando. Y al menos estas últimas reporte de INEGI en cuanto a informalidad, pues está creciendo la informalidad. Si mal no recuerdo, más de 10 puntos porcentuales en los últimos 2 años. Y eso es terrible. Batallamos como académicos para convencer y para cambiar esta situación, pero la realidad nos rebasa. En lo personal, estoy trabajando temas de bienestar financiero, alfabetismo financiero e inclusión financiera. Es un tema que me apasiona desde hace algunos años. Recientemente he tenido oportunidad de desarrollarlo. Y a mí me gustaría preguntarle lo siguiente, justamente eso, ¿qué rol juega los 3 factores, bienestar financiero, inclusión financiera, alfabetismo financiero, en el desarrollo o en la disminución de la desigualdad? Desde mi punto de vista, y por lo que comentabas hace rato, en una investigación reciente, académica y personal, encontré, por ejemplo, con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que las mujeres que trabajan, las mujeres que laboran fuera del hogar, tienen un nivel de alfabetización financiera similar al de los hombres, equiparable al de los hombres. Las mujeres que no trabajan o que trabajan en el hogar solamente o se dedican a cuidar hijos tienen 4, 5, 10 y en algunas regiones hasta 15 puntos porcentuales menos en cuestión de alfabetización financiera. Este factor, lo que decías hace rato, la participación laboral de la mujer fuera de casa, creo que puede ayudar mucho a igualar las cosas, no solo a nivel doméstico y social, sino a nivel económico también. Nuevamente, ¿cuál sería el rol de estos factores en la desigualdad? Ya, aquí, ya metí el micrófono. Excelente. Sí, muy importante el punto. A ver, aquí sabemos relativamente,
mucho, o sea, sabemos mucho del comportamiento a nivel del lado de la demanda de crédito, como tú dijiste, de los individuos. Sabemos poco, muy poco de la oferta de crédito, del comportamiento de los bancos. Entonces, o sea, yo pondría como muy importante en la agenda de investigación tratar de entender mucho mejor el canal, el mecanismo de la oferta de crédito en estos aspectos. Creo que es algo que no conocemos todavía bien, no hay suficiente investigación al respecto. Y tenemos que entender cómo el rol de la competencia bancaria se traslada en mejores, mayores créditos. Entonces, eso creo que no lo sabemos y creo que es una agenda muy importante de investigación. Ahora, del lado de la demanda, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues bueno, efectivamente hay diferentes, ha dado que la desigualdad es tan grande en el país, los números que me acabas de decir no me sorprenden en lo absoluto. O sea, no me sorprenden en lo absoluto. Yo creo que es un problema muy grande que tenemos en el país por las diferencias en capital humano. Entonces, si hay diferencia en capital humano, pues tenemos que, o sea, lo que podemos tener acceso es muy diferente. Entonces, aquí déjame tal vez voltear un poco tu pregunta o irme un poco más al origen. Por eso un poco empecé con un poco las etapas del ciclo de vida, un poco de premercado, mercado, posmercado. Entonces, si el Estado no está igualando oportunidades en la etapa premercado, ya es muy difícil intervenir en la etapa de mercado, hacer una intervención porque estás diciendo 15 puntos porcentuales. Bueno, entonces podríamos decir ahora, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa de alfabetización financiera, la cual no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es de que la efectividad de ese programa va a ser mucho menor que si igualamos oportunidades en la etapa premercado. Si igualamos oportunidades en la etapa de premercado, cada quien puede decidir libremente si entra a pedir un crédito o no, pero al menos va a tener las mismas oportunidades en términos de alfabetización de lo que se debe hacer o no. Pero, o sea, esas oportunidades a nivel premercado las tenemos que igualar, porque si no, ya cualquier parchecito que pongamos en la etapa mercado, pues va a ayudar marginalmente, pero no va a solucionar las cosas dado el nivel de desigualdad que tenemos. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo el que mencionas para pensar en estas intervenciones premercado, mercado, posmercado. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar oportunidad ahora a una intervención por parte del doctor Francisco García Fernández. Muchísimas gracias por la intervención, Raimundo. Ha sido súper interesante para mí tu conferencia. Solamente quiero referirme a dos cuestiones, a dos detalles que incluso preguntarte, ¿no? Tu análisis histórico de la desigualdad me resultó súper interesante. No lo había leído así anteriormente, cómo te remotas a la colonia y al proceso de construcción de la República, en fin de cuentas, del siglo XIX, para llegar hasta el siglo XX. Entonces, como quiera que sea, entiendo que la desigualdad tiene sus orígenes, según tu propuesta, en ese momento histórico, ¿no? La desigualdad nace en ese momento y se va desarrollando y se va acentuando durante todo el proceso de conformación de las bases del capitalismo en México y en Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, también de alguna manera constatamos que la desigualdad ha tenido momentos históricos donde se atenúa debido a ese proceso tan interesante que tú describes del desarrollo del Estado, un Estado fuerte. Por ejemplo, en el capitalismo, en América Latina, el proceso de sustitución de importaciones, desarrollista, hasta la Segunda Guerra Mundial y después de la crisis del 29 al 33 y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hay un Estado fuerte que atenuó de alguna manera esos procesos de desigualdad. Pero nuevamente, posterior, con la crisis del modelo desarrollista y del proceso de sustitución de importaciones, la desigualdad se incrementa, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿podremos hablar de ciclos de desigualdad, de procesos que van unidos a ese desarrollo histórico, ¿no?
y en qué momento podemos encontrarnos ahorita, ¿no? Porque precisamente los estudios sobre desigualdad, los tuyos, los de Piketty, son relativamente recientes y hacen énfasis a ese proceso histórico que ocurre de acentuación de la desigualdad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era eso. Excelente, excelente, Francisco. Muchas gracias por hacer esa pregunta, porque me das tiempo de contestar y elaborar la respuesta que no mencioné en la presentación y creo que es fundamental y es un excelente punto. O sea, de acuerdo con las investigaciones de Jeffrey Williamson de la Universidad de Harvard, un poco lo que les presenté, es básicamente México, como Latinoamérica, tenía una desigualdad alta. En la colonia fue alta, en el periodo de independencia fue alta, creció un poco en el porfiriato, pero lo que menciona Jeffrey Williamson cuando compara niveles de desigualdad, otra vez con cierto grado de incertidumbre, error de medición, pero lo mejor que tenemos, o sea, lo que encuentra es que todos los países del mundo tenían también desigualdad alta. Ahora, yo quisiera decirle a Jeffrey Williamson, sí tienen desigualdad alta, pero tal vez no tan alta. O sea, si vemos aún así los números de México que presenta Jeffrey Williamson, la desigualdad de México está por encima de otros países. Entonces, tal vez sí haya un número límite donde mayor desigualdad sí complique mucho más las cosas. Pero bueno, fuera de eso, la discusión es que muchos países en el siglo XIX, con la revolución industrial y el capitalismo, efectivamente, su nivel de desigualdad era bastante alto. En ese sentido, Latinoamérica y México no era radicalmente distinta la desigualdad. Entonces, y el que mencionas a Piketty, leemos las novelas clásicas, El Conde de Montecristo, Orgullo y Prejuicio, y no, usted ni nos damos cuenta del grado de estratificación que había en esas sociedades. Y lo que menciona Jeffrey Williamson, la clave para reducir la desigualdad fue efectivamente el desarrollo, por así decirlo, el estado desarrollista, ¿no? El estado del bienestar en los países y la Primera Guerra Mundial. La guerra hizo el Estado hizo la guerra. Estos estados, los europeos principalmente, y Estados Unidos, pues aumentaron sus impuestos sustancialmente de forma progresiva. Entonces, si recordamos, si ustedes son fanáticos de la serie Downton Abbey, si recordaremos que esta familia aristocrática, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, como el Estado inglés aumenta sustancialmente impuestos a las herencias, a la propiedad